Así comenzamos El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón desde Caracas, Venezuela. Seguimos en Perú. La muerte del cantante Eduardo Mauricio Ruiz Sanz y el delicado estado de salud de otro peruano por la violencia de la policía contra las protestas pacíficas del 15 de octubre han causado una profunda conmoción por las graves violaciones a los derechos humanos, el uso desproporcionado de la fuerza, un suceso que ocurre en medio de un ambiente de creciente tensión política, primero por el respaldo del Parlamento a la actuación policial y el discurso oficial que busca culpar también a la izquierda de infiltrar anarquistas o agitadores para justificar pues lo que hemos visto, violencia en las fuerzas de seguridad contra manifestantes. El ministro del Interior, Vicente Tiburcio, restó importancia al crimen, declaraba que la muerte de Ruiz no tiene un costo político. Esto, por supuesto, ha desatado una ola de indignación entre activistas y movimientos sociales. Vamos a analizar todo este escenario. ¿Qué está pasando en Perú? Pero antes, debo recordarle, a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo la pregunta. Sin embargo, aquí tiene el código QR para que, si no lo ha hecho, participe. Una muerte y más de 100 heridos deja represión a las protestas frente al nuevo gobierno en Perú. ¿Qué implicaciones tiene esto desde lo social, desde lo político? Ahí están las opciones: intento de silenciar y criminalizar al pueblo, impunidad de los abusos estatales, rechazo a las políticas del Congreso, una profunda deslegitimación del sistema democrático en ese país. Si no lo ha hecho, participe. Más adelante revisamos y asociamos todas las respuestas. Así comenzamos. Vamos de inmediato a analizar el escenario en Perú. ¿Qué está pasando en este país? Me acompaña Gabriel Cabrera, sociólogo, integrante de la organización Izquierda Socialista, también docente, investigador en temas de sociología rural y cultural. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu tiempo. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación a todos los amigos de Telesur. Sí, bueno, Gabriel, primera muerte en manifestaciones pacíficas de Perú, iniciando un nuevo gobierno designado en el Congreso. Algunos dicen que la historia se repite en medio de la tensión social y la crisis que está viviendo el país. ¿Tu comentario? Sí, bueno, en primer lugar es necesario entender el contexto en el que se producen estos acontecimientos. En el Perú vivimos hace ya casi 3 años un gobierno dictatorial, un gobierno de facto usurpador por un golpe de Estado de nuevo tipo que se emprendió contra el presidente constitucional Pedro Castillo Terrones el 7 de diciembre de 2022, ¿no? Con un proceso irregular, una vacancia irregular, ilegal, que encaramó al poder a Dina Boluarte, que había estado en la plana de Pedro Castillo, pero que se había apartado él claramente meses antes del golpe de Estado, coludida con las derechas, los poderes fácticos y los que habían perdido las elecciones en el 2021. Este régimen de Dina Boluarte, luego de además de un levantamiento popular entre fines de 2022 y inicio de 2023, que trajo como saldo más de 70 fallecidos asesinados por las fuerzas del orden, entra pues en una crisis cada vez mayor de legitimidad que desemboca pues en una vacancia contra la misma Dina Boluarte hace una semana. Pero esta vacancia la operó el mismo Congreso de la República, que es el poder que la había puesto, ¿no es cierto?, y que estaba también claramente cuestionado por toda la población, ¿no? Con un abrumador casi 100% de desaprobación de ese Congreso que no tenía ningún tipo de legitimidad y que es el que ha impuesto esta dictadura de nuevo tipo asociado a poderes como las fuerzas del orden, los medios de prensa concentrada, ¿no? El poder mediático y los grandes poderes económicos, incluidas las economías ilegales relacionadas al narcotráfico y a otros delitos. Porque además este Congreso desde el año pasado ha estado dando leyes a favor de los delincuentes y las mafias. Entonces han puesto a este señor José Llerí
y la población, claramente viendo el engaño, por decirlo así, decide continuar las movilizaciones que se habían iniciado ya hace varios meses, o esta nueva oleada de movilizaciones que estuvo en este caso encabezada por lo que se llamó la generación Z, que eran básicamente jóvenes que se identificaban con la lucha contra la corrupción, inspirados en algunos movimientos que se estaban produciendo en Asia, ¿no? Y entonces la marcha del día de ayer, una marcha que además convocó a diferentes sectores sociales y gremios, ha sido justamente la primera acción de fuerza y represiva de este nuevo gobierno usurpador, diríamos nosotros también, de José Yeri, además un personaje denunciado por violación sexual y por delitos de corrupción, que ha optado por un gabinete ministerial represivo, incluyendo el primer ministro y las autoridades del Ministerio Interior, y que han sido de una manera los responsables de esta muerte que ocurrió el día de ayer, por además un personal infiltrado de la policía, en lo que nosotros aquí conocemos como el Grupo Terna, que es un grupo de la policía que se infiltra de manera también ilegal contra la Constitución, vestido de civil en las movilizaciones para provocar, ¿no? Para amedrentar, para causar terror, inclusive para detener ilegalmente manifestantes. Y el día de ayer uno de estos personajes ha disparado contra, lamentablemente, también este participante en las movilizaciones, que además es un artista popular, que es Mauricio Ruiz, ¿no? Ese es un poco el contexto en que se ha ocurrido este asesinato, en este contexto de crisis permanente que vive el sistema político en el Perú, con estos gobiernos ilegítimos, que además representan un modelo económico que es el modelo neoliberal. Gabriel, también para entender todo este escenario, tú hablabas del poder mediático que está, por supuesto, a la orden, ¿no?, de estos poderes dentro de la política peruana, y que han comentado en reiteradas oportunidades, o se multiplica lo que dicen de que es la izquierda la que ha venido precisamente durante estas manifestaciones, pues también infiltrándose para generar el caos. ¿Qué decir de esos comentarios? Bueno, esas declaraciones lamentables que ha hecho este nuevo, digamos, usurpador de facto, responden a una política que se hace en el Perú hace mucho tiempo, que es lo que llamamos el terruqueo, ¿no? ¿Por qué le decimos terruqueo? Porque la palabra viene de la palabra terruco, que era una palabra con la cual en jerga se mencionaban las organizaciones subversivas que se dieron en los años 80 y 90 en el Perú. Y, digamos, los diferentes gobiernos que han sucedido desde el año 2000 para acá han levantado el tema del terrorismo para poder deslegitimar, ¿no es cierto?, estigmatizar y hasta criminalizar con leyes la protesta popular legítima. Y por supuesto que este régimen lo hace más que otros, inclusive, ¿no?, de manera más intensiva. Y han optado, en este caso, ante la movilización masiva y ante este asesinato que no han podido ocultar, han terminado diciendo que esto ha sido ocasionado por los grupos de izquierda, ¿no?, que han infiltrado gente para generar violencia. La misma policía ha tenido que reconocer el asesinato cuando horas antes lo habían negado flagrantemente para cubrir a este efectivo que hizo el disparo. Y entonces ante eso están los sectores políticos más, digamos, ligados a la ultraderecha, tienen este discurso echándole la culpa a la izquierda, que es la que asusa la violencia, ¿no? Pero sin embargo de esta manera tapan, justifican el uso desproporcionado de la fuerza que hace la policía permanentemente, ¿no? Ese es un poco, o sea, tiene un antecedente ese tipo de calificaciones que se le dan a la protesta popular en el Perú, para sostener un régimen ilegítimo, ¿no? Sí. Vamos a ver algunas aristas para seguir entendiendo esta situación en Perú, y recordar que durante 2025 se registraron 161 homicidios, más que en el año 2024. La pregunta que los expertos plantean es cómo Perú llegó a ese punto. Y una de las principales razones se debe, en particular, dicen algunos analistas, que es el auge de la minería ilegal, la economía ilícita también, que ha sido el centro de muchas muertes violentas en los últimos años. Se relaciona con el aumento de la delincuencia, que también impacta directamente a la población y que contribuye a que bandas extorsionen a ciudadanos, pequeños negocios en ese país, gravámenes que persisten debido a un gobierno inestable, cuerpos de seguridad que se han vinculado incluso a actos delincuenciales, y bueno, parte de lo que ha sido y lo que comentan de una crisis orgánica en este país, que se ha visto reflejada, por supuesto, en estos números y en la crisis política que se ha dado en los últimos días. Quería preguntarte, por último, Gabriel, a la luz de que ha sido un policía justamente el que ha matado a este cantante, hay otra persona grave en hospital con muerte cerebral, ¿la responsabilidad de José Gerí debe renunciar, José Gerí?
Claro, por supuesto. A ver, en primer lugar, con lo que tú decías sobre la delincuencia, es importante hacer una aclaración. El aumento de la delincuencia, la extorsión, el sicariato, tiene que ver con la protección que tienen estos sectores de, digamos, los congresistas o los poderes fácticos, que además han promulgado leyes para favorecerlos, obstaculizando las investigaciones y la condena de estos personajes, ¿no? Eso hay que decirlo. O sea, hay una colusión del poder político y los altos mandos de la policía con los poderes criminales que día a día extorsionan y asesinan, como lo vienen haciendo hace tiempo, diariamente, sobre todo al sector transportista y también comerciantes, incluido el tema también de la minería, ¿no? La llamada minería informal o inclusive ilegal. Ahora, nosotros consideramos, desde nuestro punto de vista, que si, o sea, definitivamente el presidente actual debe salir del poder, pero en realidad consideramos que la única medida, ¿no es cierto?, viable para poder asegurar una transición adecuada hacia inclusive un proceso electoral futuro debería ser la incorporación al poder de quien ha salido ilegalmente de él, que es el presidente Pedro Castillo. Inclusive hay que decir que en este contexto en que se devaca Dina Boluarte, a un grupo de congresistas presenta una moción para la restitución del presidente, porque el mismo día en que se restituye a Gerí y se vaca a Dina Boluarte, el procedimiento que se hizo para vacar a Dina Boluarte demostró que lo que se había hecho con Castillo había sido regular. O sea, con Dina Boluarte utilizaron el mecanismo regular, adecuado, pero con Castillo no lo habían hecho. Inclusive no habían tenido los votos necesarios para poder vacarlo. Entonces, desde nuestro punto de vista, esa es la solución a la crisis que vive actualmente en Perú, porque hay una deslegitimidad inclusive con el Congreso. O sea, una de las principales reivindicaciones que el pueblo peruano está pidiendo en las calles es que se cierre el Congreso, porque el Congreso es, digamos, la madre del cordero, es el poder central que concentra este régimen que es totalmente impopular y totalmente ineficiente para poder combatir los problemas del país. Entonces, hay una concentración de poderes en esa institución con sus aliados, por supuesto, por ejemplo, el Poder Judicial que hace el lawfare, ¿no? Pero ahí hay el mal y cordero. Entonces, no se puede pretender hacer algún recambio que garantice estabilidad con un Congreso que preside que preside ese cambio. Ese es un poco nuestro punto de vista y revolver a la situación del 2022 para retomar el cauce democrático hacia lo que se viene adelante y también para llevar a cabo una de las principales reivindicaciones del pueblo, que es la convocatoria a una asamblea constituyente de carácter popular para refundar el país sobre nuevas bases sociales, porque esta base, que es esta Constitución del 93, ya no da para más y que además ha sido cambiada antojadizamente por este Congreso que está ejerciendo una dictadura de facto, ¿no? Eso es lo que nosotros consideramos que debe ser la solución a este problema. Queda claro el análisis, Gabriel. Muchísimas gracias por hacernos entender un poco el escenario en Perú. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ti. Un abrazo desde la distancia. Vamos a despedir esta primera parte del programa. Le recuerdo, tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales sobre lo que está ocurriendo en Perú. Al final de nuestra emisión analizamos los resultados. Breve pausa, ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy viendo lo que ocurre en Perú entre la crisis, entre la represión y por supuesto la crisis política institucional. Gran marcha en Huancayo en contra del presidente José Gerí y el Congreso para advertir que la ciudadanía no va a permitir pactos entre las élites. Exigen la dimisión del mandatario. El Comando Unitario de Lucha denunció que el gobierno de Gerí mantiene los mismos acuerdos y redes de poder que sostuvieron a Dina Boluarte, destituida, recordemos, por incapacidad moral tras el atentado contra una orquesta musical, la Orquesta Aguamarina en Lima. Los organismos aseguran que las manifestaciones responden al cansancio colectivo ante la inseguridad, ya lo comentábamos anteriormente, la corrupción y la falta de soluciones. Y es que José Gerí es un político que llega a la presidencia de Perú por sucesión, pero no es visto como una solución, sino como una pieza del mismo bloque de poder conservador que ha mantenido inestabilidad y que ha reprimido sistemáticamente la protesta. Su ascenso apoyado por la derecha en el Congreso simboliza la persistencia del continuismo, pero también la negación de un verdadero cambio que atienda a las demandas históricas de las clases populares. De allí la importancia, por supuesto, de estas manifestaciones y que hemos visto como en este portal web
se han replicado a través de las redes sociales. Me acompaña Rey Chávez, politólogo de la Universidad de San Marcos, investigador del Centro Patria. Muchísimas gracias por tu tiempo, bienvenido. Buenas noches con todos. Estoy acá para servir. Rey, vemos las manifestaciones en Perú y parte de la represión que lleva a esta nación latinoamericana pues a un punto en el que preguntamos desde el continente cómo se llega a esta situación. Tu lectura sobre lo que representan estas movilizaciones, pero también lo que representa para un gobierno nuevo de José Gerí al frente y al Congreso de la República. Bueno, primero también sería bueno mencionar que yo como sanmarquino hemos tenido nos han atacado directamente porque a la Decana de América, mi universidad también la han identificado, ¿no?, como agitadora principal dentro de estas manifestaciones, ¿no? Es justamente una forma de estigmatizar a la Universidad Nacional, ¿no? De que para poder deslegitimar, ¿no?, las marchas que siempre manifiestan que son violentas, ¿no?, para justamente deslegitimarlas y poder tener el uso de la fuerza. Desde aquí también una llamada de protesta ante ello, ¿no? Creo que el contexto en el cual estamos, ¿no?, es un ciclo de manifestaciones políticas de la ciudadanía que está protestando por cambios sustanciales, ¿no?, en temas principalmente por seguridad ciudadana, ¿no? El desborde ocurre cuando un acto delincuencial ocurre con una banda muy simbólica en el Perú, ¿no? Y esto se genera como un pretexto, ¿no?, para poder vacar a la presidenta en ese entonces, Dina Boluarte, ¿no? Lo que pasa aquí es que el Congreso, en la lectura que existe, es que el Congreso ha calculado los tiempos más o menos exactos, ¿no?, para poder vacar a Dina Boluarte en un momento en el cual eh, Dina ya no es funcional a su, a su accionar, ¿no? Porque estamos ya Dina Boluarte ya llamó a elecciones, ¿no? Estamos a pocos meses de que haya un cambio, entonces estamos en un momento en el cual un presidente puede ser vacado y solamente se está instaurando o se está, vamos a decirlo así, es la culminación, ¿no?, de este pacto entre el Congreso y el Ejecutivo a través de la instalación de José Gerí, ¿no? Este pacto que ha habido y esta culminación ha hecho de que José Gería sea una herramienta política, ¿no?, que culmina el proceso de hegemonía del Congreso, ¿no?, dentro de un régimen autoritario, ¿no? Claro que inicia con la vacancia de Pedro Castillo. Mejor dicho, ahora, en estos momentos, ¿no?, el cálculo político es seguir dominando, ¿no?, las instituciones políticas democráticas para que puedan los partidos que están dentro del Congreso puedan entrar a elecciones bueno, más hacia su favor, ¿no? Ya han generado todas las leyes que han podido generar y esto ha llegado al punto en que José Gerí simplemente es la culminación de la dominación de este pacto, ¿no?, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, a través de la puesta de este presidente transitorio, ¿no?, que lamentablemente, como se dice, está usando las mismas acciones represivas, ¿no?, de Dina Boluarte y demás, ¿no? Creo que estamos viendo en el Perú la culminación de este proceso autoritario, ¿no?, de este régimen autoritario, y lamentablemente el daño que está viviendo el país, no solamente a la democracia, ¿no?, sino también al movimiento social, ¿no? Es fuerte, porque a partir del año 2023, donde fallecieron, o mejor dicho, asesinaron a 49 peruanos, luego hubo una época en donde, ¿no?, hubo una ligera inactividad política, luego con el tema de la inseguridad, las innumerables manifestaciones políticas, sociales de los transportistas y demás, junto a otras manifestaciones de los jóvenes, ¿no?, que ahora se le llama la generación Z, ¿no?, que están liderando las marchas actuales, ¿no?, a pesar de que se creyó que con la vacancia de Dina Boluarte eh, iba a haber una pequeña pacificación, pero no fue así, porque creo que en el Perú se está entendiendo que la protesta va mucho más allá de una persona que esté dentro del gobierno, sino va a la crítica
al régimen político que se ha instaurado, a este pacto entre el Congreso y el Ejecutivo que se ha instaurado, a todo este sistema político, ¿no?, que está en decadencia, ¿no? El sistema político está ahora en crisis, más allá de un gobierno, ¿no? Y lo que el pueblo requiere son cambios sustanciales o al menos una transición hasta las nuevas elecciones del próximo año, que también van a ser bastante movidas, ¿no? Sí, ha sido justamente, Rey, la violencia la que ha vacado a Dina Boluarte y se estrena el gobierno con una muerte en estas manifestaciones. Se presenta un gabinete, por otro lado, nuevos mandos que profundizan el malestar social, empezando por el primer ministro Ernesto Álvarez, quien ha criminalizado las movilizaciones. Ahora, ¿qué hay de ahora en más? ¿Cómo estás viendo el panorama? Ya obviamente se ha hablado de una moción contra el presidente Gerí y algunos incluso están hablando de la posibilidad de que se convoque desde ya o se alcen las voces sobre una asamblea constituyente. ¿Qué esperar de todo este escenario? Bueno, lo que podemos esperar es, al menos los peruanos que nos estamos manifestando en estas movilizaciones, es a que acabe este pacto a través del fin de las elecciones. Si bien es cierto, todo este movimiento social y político que está protestando viene también de un grupo de personas que están eh, fomentando un cambio sustancial, por ejemplo, la Asamblea Constituyente, ¿no? Creo que es la acumulación de la indignación de los ciudadanos peruanos que están llevando a esto, ¿no? Lo que nos queda es construir justamente una alternativa hacia un nuevo cambio, no solo de gobierno, ¿no?, sino de un cambio gubernamental que vaya a fomentar nuevos pactos sociales, ¿no? Creo que necesitamos una regeneración moral dentro del país, necesitamos una reinstalación de intereses nacionales, principalmente en el Perú, ¿no? Estamos nosotros, o queremos nosotros construir desde el Perú, ¿no?, un faro que ilumine a toda Sudamérica, ¿no?, principalmente con la defensa de los derechos fundamentales de las personas, ¿no? Lo que estamos viendo ahora, ¿no?, en este régimen autoritario, ¿no?, expresado a través de este pacto del Congreso y el Ejecutivo, solo ha sido la demostración palpable de que los últimos gobiernos de turno han sido desastrosos, han llevado a una crisis política y social muy, muy fuerte, ¿no? Esto viene desde el año 2018, 2019. Si nosotros nos ponemos a ver la situación como tal, esta crisis no es de ahora, ¿no? Tener un nuevo presidente y tener una nueva vacancia no es nuevo acá, ¿no? Ya estamos, creo que en el sexto presidente, si no me equivoco, dentro de un proceso de 7 o 8 años, si no me equivoco, no estoy tan exacto pero es muy importante ver cómo la democracia, entre comillas, democracia que se trató de instalar en el Perú luego de la dictadura fujimorista iniciado el año 2001, no ha durado ni siquiera 20 años. Ha ido de crisis en crisis, ¿no? Y la inestabilidad política que estamos viviendo solo se ha materializado justamente con la represión y la muerte. No es una lógica de la muerte que se fundamenta en la dominación política de los grupos de poder que están ahora a cargo. Seguimos muy atentos, por supuesto, a este tema. Rey, gracias por tu análisis con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Vamos de inmediato con los resultados de la encuesta. Rápidamente revisamos los resultados de cómo han opinado nuestros usuarios sobre el tema en Perú. Una muerte, más de 100 heridos, deja la represión a las protestas frente al nuevo gobierno. ¿Qué implicaciones sociales y políticas tienen estos hechos? Bueno, 80% de los usuarios a esta hora nos dicen intento de silenciar y criminalizar al pueblo peruano. Así las cosas. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de esta encuesta y, por supuesto, de acompañarnos en El Mundo desde el Sur. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.